Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Niland y bienvenidos al podcast The Divine Within. El día de hoy exploraremos el burnout. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días, dependiendo de dónde estemos. Hace un tiempo que no hacíamos un podcast en español y estoy muy contento de esta vez tocar un tema que es creo que bastante actual, bastante, pues digo, ahora sí que todo el mundo nos podemos identificar en algún momento u otro, ¿no? Hemos vivido esto, entonces creo que es un tema que a la gente le interesa mucho y se trata del burnout, que es agotamiento físico, mental y emocional que surge de estrés crónico, ¿no? Ese es un poquito el tema de la definición y puede vaciar nuestro sentido y propósito. En esta ocasión, estoy muy contento de que nos acompañe nuevamente Sandra, que es facilitadora intercultural de mindfulness y yoga, y el doctor Manuel López Nilan, experto en la salud pública y resiliencia laboral, quienes aportarán perspectivas únicas para inspirarnos en transformar el cansancio en autoconocimiento, sanación y reconexión con nuestra sabiduría. ¿Vale? Y pues bueno, bienvenida Sandra, bienvenido Manolo, ¿cómo están? Gracias, muy bien por acá. Gracias. Buenísimo, buenísimo, Encantado de buenísimo. estar por Pues aquí. Gracias por la qué invitación. bueno. Y pues bueno, vamos a tocar el tema que, digo, para definirlo, ¿no? Creo que es lo más importante ahorita entender de qué se trata el burnout, cómo lo definimos, la clásica palabra en inglés que después no sabemos ni de qué se trata. Y para definirlo, yo tengo esto que encontramos, ¿no? Que dice, el burnout o síndrome de desgaste profesional es un estado de agotamiento mental, emocional y físico causado principalmente por estrés crónico en el trabajo que no se maneja adecuadamente. Es mucho más que estar cansado, implica sentir que se pierden la motivación y la capacidad de disfrutar lo que se hace, por síntomas como cinismo, falta de realización y sensación de estar quemado por dentro. Entonces, aquí, ¿qué nos puedes decir, Manolo, desde la perspectiva médica, ¿no? Y de todo lo que has trabajado de este tema. Bueno, como bien dices, el burnout en español se traduce como desgaste laboral o desgaste profesional. Y lo que sucede es que es lo hemos visto a través de toda la historia, ¿no? Alguna vez hemos conocido a alguien que tuvo, antes le decían un nervous breakdown, ¿no? O un colapso nervioso. Y Ok, conforme ha ido avanzando la ciencia, eh, tanto la ciencia médica, la neurociencia, como la psicología, se empezó a conformar lo que se le llama ya ahora el síndrome de desgaste laboral. Y por ok, primera vez, hace muy pocos años, la Organización Mundial de la Salud en 2019 lo incluye en la lista de enfermedades laborales. Y esto es bien importante porque es la primera vez que se define qué es exactamente, ¿no? Y la OMS lo define como un conjunto de síntomas y signos que tiene tres características, como ya lo decías. Uno, el agotamiento emocional, es decir, nos sentimos vacíos emocionalmente. Dos, la despersonalización o incluso el cinismo hacia el trabajo y concretamente hacia el trabajo, porque es importante decir que el desgaste laboral solo sucede en el trabajo, ¿no? O está asociado al sí, trabajo. Ahora, ¿qué es el trabajo? Pues puede ser diferentes cosas para diferente gente, ¿no? Pero ujú, está asociado con ese trabajo. Y finalmente, lo que sentimos, y quizá es lo más frustrante, una baja eficacia en las cosas que realizamos. ok, Es decir, sentimos que no estamos haciendo las cosas bien, sentimos que no somos capaces de llevar a cabo diferentes tareas, y esas son las tres dimensiones, ¿no? Agotamiento emocional, despersonalización o cinismo, y un sentimiento de baja eficacia profesional. Ahora, eh, así se diagnostica, pero ¿qué es lo que realmente sucede? ¿No? El burnout es una combinación de muchas cosas. Y fisiológicamente, en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, lo que sucede es que nosotros tenemos
un mecanismo que nos ha ayudado a sobrevivir a través de los tiempos, ¿no? Un Ujú, proceso fisiológico eh, de, de, de huida, ¿no? Que cada vez es una ujú. especie de alerta. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, El fight or flight, ¿no? Que o exacto, el fight peleas or flight, o corres, ¿no? exacto, Correcto. tenemos digamos, hay dos etapas del fight or flight, ¿no? La primera, que todos hemos sentido, que es el choque de adrenalina, el estar eh, alerta, el tratar de quitar esa amenaza, ¿no? Cuando sucede la amenaza, digamos, es el gatillo. Y entonces Ujú. hay toda esa. Pero cuando la amenaza sigue presente, y nosotros ya hicimos todo lo posible por quitarla, pero sigue presente, entonces pasamos a la parte crónica del fight Ok, or flight, ¿no? A la parte crónica ok. de la respuesta fisiológica. Y la parte crónica de la respuesta fisiológica, en la primera parte se secreta adrenalina y todas estas hormonas de alerta. Pero en la parte crónica, lo que empieza a subir es una hormona que se llama el cortisol. El famoso cortisol, ¿no? Que ahorita por todas partes lo están diciendo, ¿no? Exacto. Que se puso muy de moda. Y ahorita sí, nos explican por qué está de moda. De repente ahí, ¿no? Todos ya estamos, o tenemos el gluten, ahora es el cortisol, ¿no? Entonces Ahora el ya, me cortisol. suben el cortisol, ya no me estresen. Pero bueno, ahorita nos explicas, pero nos Pero decías del sí, sí, sí. cortisol, ¿no? Sí, sí, sí. El cortisol se secreta por eso, porque hay una amenaza que nosotros sentimos presente y que no ha disminuido y de la cual no Ok. podemos escapar. Entonces, se elevan nuestros niveles del cortisol y eso causa en el cerebro, porque el burnout está descrito a nivel cerebral, lo que causa en el Ujú. cerebro eh, hace, causa muchos cambios, ¿no? Sí, ok. La amígdala es nuestro centro de regulación emocional. Y la amígdala, con el cortisol, con estar siempre siendo estimulada, entonces empieza a crecer y alargarse y hay cambios medibles de esto, ¿no? Sí, y obviamente pues cambia no vamos a decir personalidad, pero sí tu carácter, ¿no? Tu forma pues sí, de ver la vida, ¿no? Y ahí es donde, Y de pues, regular, y de súper regular, feo. sí, y de regular tus emociones, porque la amígdala Ok, al final regula tus emociones. Y como está constantemente siendo bombardeada por este cortisol, digamos que se empieza como a atrofiar, no sé si sea la palabra, pero empiezan a ajá, haber cambios importantes. Y esos cambios importantes también suceden, por ejemplo, en lo que se le llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que la parte del cerebro que es nuestro director ejecutivo, digamos. Ahí en esa ok. parte del cerebro es donde organizamos todos nuestros pensamientos y además, no nuestros pensamientos, nuestras actividades, ¿no? Y ahí es donde, desde ahí es donde operamos, digamos, en el trabajo, ¿no? Ok. Entonces, todo esto hace que además con el cortisol elevado tenga otros cambios en el cuerpo. Y lo más importante desde el punto de vista psicológico es que como nuestra amígdala está atrofiada, perdemos el sentido, el gusto o la emoción por muchas otras cosas. Y entonces tú te Ok. puedes dar cuenta cuando alguien ya está en burnout, te dice, es que yo ya no disfruto salir con mis amigos a Sí, 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 comer, claro. o yo ya no disfruto estar con la familia, etcétera, porque tenemos esta parte Que solo atrofiada si eso solo hace quedar gracias en el a que trabajo y que no disfrutas el existe trabajo, pues bueno, ¿no? Ya te afecta al resto de tu esta vida, ¿no? Que eso está importante. es súper Vale. importante porque al final, por eso el burnout no se resuelve con descansar, ¿no? Porque al final te Sí. dicen, no, tienes muchísimo trabajo y necesitas descansar unos días. Esos días de descanso no sirven. Hasta te suman a lo mejor el estrés, ¿no? Que tienes que terminar de entregar algo y te dicen no descansa y te sientes peor, ¿no? Y eso está Exacto. contraproducente, te pusieron peor, ¿no? Yo No, tengo una exacto. Eso pregunta. quiere decir, Sí, adelante, Sandra, porfis. adelante, Sandra. Sí. Sí,
a nivel mundial o a nivel, no sé, sudamericano o latinoamericano, no sé si se puede decir así, ¿hay algún estudio de en cuánto se invierte en prevenir el burnout, en ayudar de manera preventiva a que no llegue? Porque en realidad el burnout es cuando ya eh, la persona ha llegado a lo máximo, cuando ya la situación se hace incontrolable, digamos, ¿no? Correcto. Yo sé que bueno, yo viví 23 años en Europa y en Suiza, respectivamente, y ahí hay más, digamos, la conciencia o la digamos que se invierte mucho más, sobre todo en el área donde yo trabajaba, que era en área social, se invertía mucho en prevenir, o sea, en acompañar en el trabajo, dar, digamos, recursos para que las personas no llegaran a, digamos, a un burnout, que igual llegaban algunas que otras, pero se daban, digamos, sesiones y lo que allá se llamaba intervenciones en el área de trabajo para digamos, no llegar, porque la mente, el ser humano, está diseñada para prevenir, o sea, no diferencia si es real o no es real. O sea, los Sí. pensamientos que creamos en nuestra mente y normalmente se Y la dice que realidad en sí, ¿no? Lo que realmente claro, está que diez por pasando. ciento es lo que nos Claro. pasa y 90% es lo que creamos en nuestra mente, ¿no? Ujú, Lo que catastrofiamos, ¿no? No sé si se Ujú. dice así ujú. en español. Pero la manera de hacer la catástrofe mental de que Claro. esto va a pasar, que si no logro hacer esto, si no la entrega es tal y no lo he logrado, o qué pensarán de lo que hice antes, empiezas a criticarte a ti mismo, o sea, es varias cosas, ¿no? Y yo pienso que no sé si hay un estudio de prevención, porque digo, sí se prevé, o sea, se da recursos a cada persona para poder aprender a gestionar esa abrumación cuando estás con exceso de trabajo, cuando estás también, porque no solo es el trabajo, ¿no? A veces tenemos cosas en casa, a veces hay problemas también paralelos, ¿no? Con Sí, se suman. relaciones, Se se van suma todo, ¿no? adicionando. Sí, sí. Sí. Claro. Y la otra cosa también es que yo digo, en esta sociedad en que vivimos en general, consumista, mucha gente entra a un trabajo porque quiere llegar a satisfacer algo, pero el trabajo no le satisface por Sí, sí, ¿no? quieres satisfacer algo material, ¿no? Como que una vida Exactamente, no llega, material. o sea, muy poca gente creo que llega a invertir no llega a invertir realmente en descubrir cuál es su propósito de vida, ¿no? Que no Sí. necesariamente tiene que ser un propósito que no te dé, o sea, la gente a veces piensa, el propósito de vida es un poco así medio espiritual, y no me va a dar recursos para poder vivir la vida material, pero No, no es verdad. Hay Ujú. y mucha al contrario, gente, sí, hoy en día, claro, aparte con la tecnología, cualquiera puede lograr lo sí. que sea, ¿no? Y si lo Entonces el cree. propósito creo que también es una causa de que Sí, mucha gente trabaja porque, bueno, hay otra gente también que trabaja porque tiene que trabajar, no hay, o sea, hace ese trabajo porque no tiene otra, ¿no? Y Sí, tiene que alimentar a su familia. pusiste dos puntos que son bien importantes. El primero es, si hay cifras. Durante muchos años se ha estudiado el burnout y los primeros que describieron el burnout lo describieron por ahí de los 70s, 80s, ¿no? Sin embargo, no fue hasta 2019, o sea, apenas hace pues 6 años, apenas. que lo Sí. Wow. reconoce la OMS, ¿no? Y empieza todo esto de la salud mental en el trabajo. Y entonces los médicos ocupacionales empiezan a tomar en cuenta la salud mental. ¿Y qué se ha hecho a nivel país para prevenir? Como decías, en Europa es mucho más común, ¿no? O mucho más avanzado, ya está reconocido. Pero hay alrededor, bueno, hay ejemplos en Asia, etcétera. Por ejemplo, en Francia ya no puedes contactar a los empleados después de las 5 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. Esa es una manera de proteger la salud mental de los empleados. En el burnout intervienen distintos factores y uno de ellos es el cultural, ¿no?
No sé si es en Japón o en Corea del Sur, no me acuerdo, pero hay uno que les apagan las computadoras a las 5 de la tarde y no pueden entrar ya a la computadora a las 5 de la tarde. Y Sí, hay porque una cosa es que lo que te impone y lo otro lo que te impones tú mismo, ¿no? Tú exacto, mismo te estás exacto, quedando. exacto. Y el otro punto que decía Sandra es, el burnout no es solamente culpa del trabajo, tiene una gran parte, pero también tiene una parte individual. Y para mí, yo lo describo como que cuando llegas a la última etapa del burnout, que es cuando ya tienes que buscar ayuda profesional, es cuando, es cuando se crea la tormenta perfecta. Tú estás con problemas en tu casa o con problemas personales y trabajas en una compañía en la que tienes una alta carga de trabajo. Otra cosa bien importante es el control sobre tu trabajo y tu autonomía, ¿no? Porque tú puedes estar trabajando y haber un jefe que te diga, no, eso sí, no, eso yo lo hago acá y eso no sé qué. Y entonces tú te sientes frustrado, ¿no? Porque no puedes Sí, hacer, claro. esa es otra. No te recompensan. Tú trabajas todos los días a todas horas y nadie te dice, oye, gracias, o oye, lo hiciste bien, o etcétera. Y muchas otras cosas, ¿no? También tiene que ver con los valores de la empresa. Si tú trabajas en una empresa con la que no compartes los valores, pues entonces, y el punto más importante que puso Sandra es nuestra, nuestra relación con el trabajo. Hace poco yo oía con todo esto de la inteligencia artificial que además de que van a desaparecer muchos trabajos, va a haber una gran frustración a nivel mundial en las personas, porque el trabajo que sea, le da sentido de alguna manera a nuestra vida. Ujú. Cuando tú te levantas en la mañana y tienes cosas que hacer, ¿no? Y vas al trabajo y logras algo, pues te da esta sensación de, de ser útil, ¿no? Y Sí, de, de realizaciones, y de finalmente el realización, ¿no? sentido de Entonces, realización, ¿no? sí, y entonces el trabajo es una parte bien importante en nuestras vidas, eh, aunque, aunque lo hagamos por lo que lo hagamos, ¿me explico? Yo nunca entiendo eso de que cuando haces lo que te gusta no trabajas. Porque para hacer lo que te gusta tienes que trabajar, ¿no? Sí. O no se siente Sí, como trabajo. suena muy romántico, pero pues nada que ver, ¿no? Y Exacto. creo que eso es lo importante en esto, digo, en la definición, en lo que tú estás diciendo, y digo, y ahí tú qué nos puedes decir, Sandra, sobre todo en la parte, creo que ahorita tocaste el tema, ¿no? Y que decías, en la parte de la realización, ¿no? Cómo a lo mejor por vivir esta vida materialista que tenemos entre, ¿no? El que vemos en las redes sociales, decimos, ¿para qué me voy a meter, no? Y pasa, y a mí me pasó, yo viví esta situación donde dije, no, ¿para qué me voy a meter yo estoy, me gusta escribir, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a escribir? ¿Para qué me voy a poner en las artes? Cuando realmente, o comunicaciones, ¿no? Cuando realmente, pues lo importante es los negocios, ¿no? Ahí es donde haces el dinero y donde a lo mejor la vida, no. Pues nada que ver, ¿no? Porque no eres pleno, ¿no? Y hasta que no haces eso, como lo que decía, ¿no? El clásico dice, no es que para que acabes de taquero, ¿no? Y ves al taquero y el taquero está forrado en dinero porque vende muchísimos tacos, ¿no? O sea, es una paradoja de hacer y lo que no, ¿no? Yo creo que todo, para mí todo se suma a encontrar el balance. O sea, si tienes un trabajo que no es 100% lo que te gusta, entonces en el área privada busca algo Ok, que te eso es guste bueno. y busca ahí el poder balancearte, el poder alimentarte de algo que te llene, ¿no? Es muy fácil también decirlo, hacerlo, porque mucha gente, lamentablemente, en este mundo vive también en un estado de Sí, sobrevivencia, que a nivel personal están sobreviviendo porque han tenido demasiados traumas que todavía cargan con ellos, y todo eso también se suma, porque todo tiene conexión, ¿no? Cuando uno no está personalmente claro. satisfecho con uno mismo o en balance, todo se desbalancea y uno atrae también en la vida lo que uno tiene que trascender o de lo que uno tiene que aprender, en mi experiencia.
Entonces, si uno tiene cosas que tiene que trascender o aprender, ya sea a nivel familiar de aprender o trascender traumas o patrones o qué sé yo, eh, tiene que eso lo va a traer ya sea a nivel personal o a nivel laboral. Entonces, yo pienso que para mí, en realidad, el mindfulness o la atención plena me ha Ujú, dado una herramienta que puedo usar diariamente, claro, porque me ayuda a poder vivir en el momento presente o llegar al momento presente cada vez que mi mente se va al pasado o al futuro, ¿no? Al pasado que ya pasó, que se quiere arrepentir de lo que ya pasó, pero ya pasó, y al futuro que quiere, porque controlar poner lo el que vaya a escenario, pasar, ¿no? no, y Sí, también pone los escenarios sí, más espantosos, porque eso es lo que nuestra mente hace. Ujú. La claro. mente prefiere poner un escenario espantoso a no saber, a la A la incertidumbre, incertidumbre, sí, ¿no? claro, Entonces, eh, llegar al momento presente y poder tenemos también una herramienta muy buena que nos ayuda a gestionar, que es la respiración. Y si claro. aprendemos desde pequeños a utilizar la respiración para gestionar esos desniveles o esas cosas que nos abruman, imagínate cómo sería el mundo diferente. Entonces, para mí, encontrar el balance y una cosa muy importante es el trabajo preventivo, que, que todavía no se usa mucho, y ese trabajo preventivo empieza en la crianza de los niños, las Claro. escuelas, Muy ¿no? importante. ¿Cuántas escuelas Sí, enseñan hoy en día en las bases, gestionar, o sí. sea, educación emocional? Ujú. ¿Por qué Sí, no tenemos educación emocional en el colegio? eso yo lo Deberíamos. viví, Sí, sí, y yo creo que con mis hijos, muy eso te cierto. los puedo decir como muy cercano, que ellos fueron a colegio Montessori, que mal que bien tenía cierto conocimiento y y que te enseñan, porque eso es lo importante, como padres no sabes, ¿no? Y el Claro. clásico ejemplo de los niños, de que, a ver, niño, déjame, yo te hago, no, si tú al niño le estás diciendo, no, déjame, yo te lo hago, le estás robando de un logro, ¿no? Él está descubriendo, entonces, desde ahí empezamos nosotros con las frustraciones y los patrones, ¿no? Y creo que le diste en el clavo, Sandra, que aunque es una patología, ¿no? Que se da del trabajo, va integrada a la vida en general, ¿no? Porque finalmente el trabajo, lo profesional es una parte de la vida y que si, como hemos visto, ¿no? Si finalmente puedes balancear algo, tratas de balancear algo, vas a poder empezar a balancear lo otro. Entonces, para nuestro siguiente segmento, el tema es cómo puedo contrarrestar el burnout. ¿De qué manera o qué mecanismos prácticos de todo tipo podemos utilizar, ¿no? Y pues realmente superar el burnout requiere abordar tanto el autocuidado como el entorno laboral. Algunas estrategias clave incluyen priorizar el descanso, establecer límites, practicar técnicas de relajación como la meditación y el mindfulness y buscar apoyo social. También es fundamental aprender a decir no, mantener una rutina física activa y reconectar con actividades que nos nutren, ¿no? Y a mí me gustaría adicionar en este tema los comentarios que también hay muchas barreras culturales o muchos estereotipos culturales, ¿no? Que en algunas ocasiones es más fácil, ¿no? Hay en otras ocasiones es más difícil. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en México, haber trabajado en Europa y sí, desafortunadamente en Latinoamérica no estamos tan avanzados en estos derechos de los trabajadores, ¿no? Y de los mecanismos que tienes aparte como ley que te protegen, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, yo lo mencioné antes, para mí el mindfulness es algo central que yo he aprendido en mi vida para gestionar todo lo que, en realidad todas las áreas de mi vida, Correcto, porque es un instrumento que te enseña mucho a poder realmente eh, soltar, a poder aceptar, a poder, sobre todo aceptar situaciones, ya sean positivas o menos positivas, porque muchas correcto, veces el problema del ser humano es que lo bueno lo quieres para siempre, no lo quieres soltar, y lo malo lo rechazas. Pero, ¿qué ajá, pasa si es que realmente hay aceptación en que porque nuestra experiencia humana es dual, va a haber lo bueno y lo malo, porque es así como nos damos cuenta, ¿no? No te das cuenta de la luz si es que no hay la oscuridad, no te das claro, cuenta de lo claro, bueno si es que no está lo malo. Entonces, las situaciones en la vida siempre van a ser
situaciones positivas, las que describimos nosotros, ¿no? Situaciones positivas y situaciones negativas. Entonces, Claro. cuando hay aceptación y no juzgamos en que, esto es terrible y me va a volver a pasar, y ahí empezamos, ¿no? Con esas historias mentales y esas, La ¿no? aceptación, ¿no? Y yo voy a ir como pointing out o mencionar ahorita conforme lo vas diciendo, ¿no? La aceptación y luego voy a ir diciendo para que la gente nos vaya Sí. apuntando si quiere, ¿no? Entonces, sobre la aceptación, ¿qué más? Y bueno, para mí, yo lo que utilizo mucho bueno, obviamente medito, tengo una práctica constante Correcto. de meditación diaria. Y Que por cierto, al meditación, final nos vas a decir todo, Sandra, de todo lo que haces, porque quiero ya, compartir con toda la gente que nos escucha todo lo que haces, porque creo que puedes ayudar sí. mucho en este tema en específico. Y la Pero continúa, por respiración, favor. ¿no? La La respiración. respiración es algo que interrumpe el cerebro, no puede estar pensando y estar conscientemente atento a la respiración al mismo tiempo. O sea, Yo hasta tengo un cuando relojito que me dice cuando me ve los niveles de estrés, me dice, oye, es momento de una respiración. Y sí, lo siento que ya es momento de que me va a empezar a decir el relojito y tarde que temprano me Claro, dice. eso como decía Manuel, o sea, la respiración activa el córtex prefrontal Claro, y avisa a la amígdala que todo está bien, que puede descansar, ¿no? Que puede calmarse un claro, poco. claro. Entonces, para mí esas son unas herramientas centrales, ¿no? Excelente. No, pues eso creo que son herramientas muy prácticas, muy accesibles. Y que creo que también pueden llegar en un momento muy temprano, ¿no? Creo que ahí lo importante es agarrar esas desde el principio, ¿no? Porque algo que platicábamos, ¿no, Manolo? Y ahorita creo que también nos platicas en esto de las herramientas que nos vas a decir, la secuencia que de repente uno vive de desencanto, inclusive, ¿no? Que entras a un trabajo nuevo y dices, ay, wow, y de repente te das cuenta que, oh, no, el que pensabas que era el gran jefe, o al principio empezó siendo el gran jefe, acaba siendo el que te traiciona, ¿no? Y sabemos muchas de esas historias de novela. Entonces, más o menos, ¿cómo es el proceso y qué herramientas hay en eso, Manolo? Yo creo que vivimos una buena época o está iniciando una buena época para la salud mental en general. Yo eso estoy convencido. Okay. Si hay algo bueno en esta nueva etapa es, y en la relación con el trabajo y con la gente en general, ¿no? Es que Ujú. estamos en una buena etapa para la salud mental. Y Qué para bueno. mí, que yo Creo que, pero paréntesis, creo que la pandemia, esa es una de las cosas que nos trajo, a pesar de todo lo que nos puso mucho el tema de la salud mental y demás, ¿no? Yo creo que eso, y aparte acabas de decir, salió en el 2019 prácticamente de lo que llevamos de la pandemia, ¿no? exacto. Pero continúa, por Sí, favor. la pandemia sin duda cambió nuestra manera de ver la vida, porque nosotros estábamos acostumbrados a tener la libertad de salir y trabajar y hacer y juntarnos, ¿no? Y de repente eso se acabó, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que Correcto. hay otras cosas, además de todo eso. Ese fue el gran cambio, yo siento. Claro, claro. Pero vivimos en una buena época para la salud mental, ¿no? O por lo menos la salud mental ya está en el centro de muchas cosas y eso es bien importante. Y para mí que yo sufrí de burnout severo Ajá, y que yo un día me levanté y fui, renuncié y después estuve tirado 6 meses sin poder hacer nada, ¿no? Y que me costó claro. mucho trabajo regresar. eh, Sí, porque te sientes inútil, esa es la cosa, ¿no? Que al te final dices, bueno, sientes, mejor te me tiro a sientes, la basura, ¿no? te sientes como un cerillo quemado, que ya no puedes, Sí, 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 ya, en la sí, cajita, sí, ¿no? sí, En la sí, basura. sí, sí, Yo no podía hacer nada, veía la tele y poco a poco empecé como a trabajar un poquito y lo que me ayudó claro. mucho fue hacer el libro, ¿no? Y estar Ok. en esta investigación, que lo hice muy poquito a poquito, dedicaba 1 hora diaria, 2 horas diarias, etcétera. Sí, Y ya, poquito a poquito, porque no, sí, es como estar con el, ya sabes, cuando no tienes ganas de comer y tienes que comer, que no puedes exacto, comer, exacto, es eso, ¿no? exacto. Pero lo que me hubiera gustado, o qué herramientas me hubieran gustado conocer antes de que hubiera sucedido el burnout. Una es saber qué es el burnout. Yo Ok, creo que con sí, saber qué es el burnout, ¿no? Y estar consciente de que las presiones en el trabajo y las presiones en la casa y los traumas psicológicos por los que hemos pasado eh, pueden llevarnos a una situación de este nivel y hacernos consciente de eso y buscar ayuda, ese es el primer paso, ¿no? Yo creo que ok. ese es
mejor y primer paso. Y Y creo después, que, paréntesis, también lo de buscar ayuda, creo que también es muy puntual porque después decimos, no, es que si yo pido ayuda ya no soy capaz y me siento también, es que soy, como no puedo con la carga laboral es por mi capacidad profesional, no, te están explotando, ¿no? trabajar mucho y el desgastarnos es visto como una gran cosa, ¿no? Sí, exacto. Cuando El workaholic el es workaholic, bien workaholic, exacto, es celebrado, ¿no? es muy celebrado, ¿no? Quien trabaja, Sí, oh, sí. no, yo trabajo 23 horas al día. ¡Wow! ¡Qué bien!, ¿no? O el dicho de que si con 24 horas no te alcanzas, levántate una hora antes, ¿no? Sí. En Pero bueno, medicina decíamos, la noche es larga y el café barato, ¿no? Esa es otra de las cosas que tenemos que hacernos conscientes, ¿no? Que por un lado el ok, trabajo da sentido a nuestra vida, pero por el otro lado, darlo todo en el trabajo no tiene caso, ¿no? Y quien trabaja más, pues no necesariamente es el mejor, correcto, ¿no? correcto. Yo Y siempre he creído en base a los resultados y no al tiempo que le estás dedicando nada más de exacto, que sí, ¿no? Toda ocasión en la vida, yo creo que uno no puede dar lo que no tiene para Ajá, entonces, si uno realmente se vacía de todo, en todo sentido, de ahí no puede dar más, ¿no? Entonces, y eso es lo que realmente nuestra sociedad en general en este mundo no se ha encargado de transmitir, ¿no? Porque eso es algo que también se tiene que aprender uno a claro. medir, como que no tenemos las herramientas o no tenemos la percepción para medir hasta, o sea, me estoy desgastando ujú, hasta cuándo yo puedo, como no, dices, se ve bien visto dar y dar y dar y dar, pero algún momento obviamente no, ya no tienes más que dar, entonces, como dices, de ahí terminas quemado, ¿no? sí. Sí, claro. Y eso es algo que pienso que también está cambiando. Ujú. De repente se está yendo un poco al otro extremo Ya de con repente, la nueva generación. Sí, Esperemos que no. que todo en péndulos, ¿no? Y hay que encontrar un punto medio, pero sí está yendo Sí, a que todo es muy, pero sí. otra cosa importante para prevenir es que si tú te fijas, hay descritas etapas del burnout. Y Ok, tú te puedes ubicar en qué etapa estás y dependiendo de eso puedes hacer las cosas desde las más sencillas a las más complicadas, ¿no? La primera etapa es la que se le llama la luna de miel, que es cuando recién entras a un trabajo, ¿no? Y todo está muy bien y ajá. estás muy emocionado, y etcétera, etcétera. Sin embargo, tus expectativas no están en el sitio correcto. Es decir, Ah, no, yo ahora que entre voy a cambiar la empresa totalmente y me van a aplaudir y entonces el no poner bien tus expectativas o el no que empieza de ahí, no es que ellos te ahí hayan empieza. engañado, tú te engañaste, Tú te ¿no? Tú ganaste. solito te Bueno, engañaste. en cierto Ujú. sentido sí. Bueno, también hay muchos encantadores de Sí, serpientes, sí, ¿no? sí, pero vaya, Que no estamos ofrecen estos trabajos. eximidos Sí, de la culpa. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso es lo que yo le digo a la gente. O sea, ponte, realize it, ¿no? O sea, date exacto. cuenta del tema para que después no te explote en la cara, ¿no? Sí, ser realista, ¿no? Y Ser realista, definir expectativas reales, ¿no? Y no pasar. correcto. Esa es la primera cosa. Ese sería como desde el punto de vista laboral la primera cosa para prevenir. Luego Vale. empieza el estrés, ¿no? Es la segunda etapa del burnout. Empieza el estrés y empiezan los síntomas, pero muy sutiles, ¿no? Caray, tengo que ir a trabajar, pero híjole, como que Ya no tengo no ganas. tengo ganas. O Sí, pueden ser muy sutiles, ¿no? Pero no nada más es no tengo ganas o me peleé con fulano, es este cinismo hacia las cosas, ¿no? Este pequeño mm, cinismo hacia el trabajo. Bueno, pues hazlo así, ¿qué importa? sí, de que pues si de por sí mi jefe es un idiota, ya para qué Eso, le hago, ¿no? Ahí ahí es empieza, el ¿no? clásico. Esos son estos pequeños síntomas, ¿no? Y también Va, hay cansancio, que no se resuelve del todo con el descanso, etcétera. Y después ya pasas al estrés crónico. Y en el estrés crónico, ¿no? Lo que te sucede que es ya digamos, le dicen brown out, que es una etapa previa al burnout, ¿no? ok, Y ahí lo que sucede es que ya los síntomas, digamos, los tres síntomas, agotamiento emocional, despersonalización y cinismo,
están presentes, ¿no? Y bueno, y falta de eficacia en el trabajo ya están presentes, ya sientes que algunas cosas Ok, ya no eres bueno, etcétera. Es como las primeras etapas, ¿no? Pero también empiezan los correcto. síntomas físicos, porque cuando hablaba yo del cortisol, el cortisol no nada más altera nuestro cerebro, sino que también altera nuestra fisiología, ¿no? Y entonces, pues está más asociado con enfermedades del corazón, con dolores Sí. musculoesqueléticos, empiezas con los dolores de espalda. Sí, los clásicos de que cuando estás hecho un garrote, a mí me pasa, cuando estoy con mucho estrés, acabo Exacto, hecho un ¿no? nudo. Exacto. Y Sí, entonces empiezan estos síntomas físicos, que es, no sé, tengo problemas gastrointestinales desde hace 2 meses y no se me resuelve con nada, ya he hecho dietas, ya he hecho el otro, y esto es real, real, real. Incluso en Europa hay clínicas en donde se van los pacientes que tuvieron burnout, se van 1, 2, 3 meses a trabajar en eso y son revisados. En Estados Unidos hay una clínica específica de burnout, o empiezan a ver las clínicas específicas de burnout, Ok, en qué donde interesante, revisan, qué bueno, las enfermedades relacionadas con el burnout. Cuando alguien, claro. cuando alguien no puede curarse, ¿no? Puedes también ser lo que antes llamábamos psicológico. Y bueno, claro, ahora nos hemos dado cuenta que chicos. todo lo psicológico, Sí, ¿no? que son todas las dimensiones, ¿no? Y todo Ujú, lo Sí, psicológico tiene impacto fisiológico. Es decir, claro, fisiológico. sí. nuestro cerebro, ¿no? Es capaz de causar enfermedad física. Esto está Claro. probadísimo. Yo tendría otra pregunta. Sí, ¿Hay algún estudio, que me imagino que lo hay, entre la relación de burnout y las prácticas espirituales o religiosas? ¿No? Qué bueno que lo toca Sandra, porque eso es justamente el siguiente tema que quería yo y Ah, tocar. okey. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Qué hace- dimensión espiritual? Que creo que es sí, fundamental, ¿no? Pero qué bueno que le haces la pregunta a Manolo y sí. de ahí vamos a Y te entrar debo, y a te lo que debo, y te sigue. debo, hace rato me preguntaste si había un estudio de cuánta gente tiene burnout. Y sí, hay varios estudios, ¿no? En varios países y incluso en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hicieron un estudio y hasta el 77% de los trabajadores han reportado estrés relacionado con el trabajo, no burnout. O sea, 3 de cada 4 personas que están trabajando prácticamente tienen burnout. No, O sea, burnout no. uno de cada No, cuatro No, no, no. no, burnout todavía no. Ah, no. No, Estrés. estrés estrés, relacionado con el perdón. trabajo, ¿no? Ok. Sí. Que Bueno. eso nos Sí, indica es un pre. Y como hace sí. apenas, me parece que hace apenas 2 años, si no me equivoco, sino que menos un año, en México hay una lista de enfermedades ocupacionales que sirve para que cuando a ti te den y te las diagnostiquen, tu empleador pague la incapacidad, ¿no? Ya, la Para incapacidad. incapacitarte. Entonces, apenas hace un año o 2 años. Entonces ya vamos a empezar a tener números reales de casos de burnout diagnosticados. Ok, qué bueno. Y, y, y resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos este estrés laboral es del 67% y en México es del 77%, ¿no? Hay Ya. culturas que favorecen el burnout y hay culturas que lo Lo tienen un tipo contrarrestan, van a favor y en de contra. prevención. Ah, yo me hubiera imaginado que no, ¿Eh? que en Estados Unidos quizá hubiera sido más. La visión de cómo resolver el burnout, y de esto también hay estudios, la visión de cómo resolver el burnout en las diferentes culturas es, por ejemplo, en la cultura americana es totalmente personalista. Es decir, Ok. si yo tengo burnout, yo lo resuelvo, yo lo hago y nadie más se mete. Es decir, yo me busco las herramientas, es mi problema, ¿no? Y en las culturas latinoamericanas es más familiar, tienen más que ver con la familia. Si yo reporto burnout, ¿no? Todo el mundo se va a meter. Claro, Y eso claro, es claro. Que bueno, le ¿no? Porque tienes un soporte social, pero todo el mundo se va a meter. Y entonces tu pareja, eh, Y la tu mamá, el mamá, tu tío, tu papá, todos. papá, tus tus hermanos. hermanos, todo el mundo se va a meter y te va a decir qué es lo que tienes que hacer y etcétera. ¿O qué Y, podrías hacer? Sí. y más que eso, en la cultura americana, tú no vas a decepcionar a nadie desde su punto de vista más que a ti mismo. Y en la cultura latina, tú decepcionas a los demás. Porque ¿qué pasa si tú tienes burnout y te cansas de trabajo? Estás decepcionando a los demás. Tú
último fin es la familia. Y en la cultura asiática, ¿no? Por ejemplo, en Japón está la muerte por trabajo, porque ellos, el trabajo es lo más importante, ¿no? El trabajar es lo que les da sentido a la vida, ¿no? Entonces, pues si tienes burnout, te lo aguantas y le sigues, ¿no? Sí, sí. Porque no puedes dejar de trabajar. Está bien interesante. Hay toda Sí, una... sin duda Y, es muy y también interesante y digo, y también ajá, depende de otras cosas, ¿no? Las mujeres tienen 1.2 veces más de desarrollar burnout, ¿no? ¿Por qué? ya, Porque tienen más barreras, aunque creámoslo o no, si las barreras en el trabajo son suficientes para causar burnout, las mujeres tienen una barrera adicional, ¿no? Que es claro, por el simple hecho de ser mujer. Se le claro. Sí, exige diferente, se le ve diferente, etcétera. Ojalá no ocurra se le así. paga diferente muchas Sí, Se le veces. paga diferente, ¿no? Se le habla diferente, se le trata diferente. Entonces, ese es uno. Y dos, en la comunidad LGBT, ¿no? Los gays somos mucho más propensos, somos que 1.8 veces más propensos a desarrollar burnout. ya. Y Oh, esto wow. es porque tenemos una barrera más, ¿no? Sí, Porque claro, no nada más se nos trata se va diferente, se sumando. nos ve diferente, sino que no, se nos excluye de lo social, en el trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, Claro. para que veas todos los elementos, eso es nada más un ejemplo para que veas Sí, todo. no, es que ojalá fuera nada más una dimensión, ¿no? Y Ujú. que es tan fácil, ¿no? Y eso yo creo que es lo frustrante, que por eso de repente la gente, cuando no tiene esa eficiencia, esa eficacia, que acabas de decir, una eficiencia, eficacia del trabajo donde te sientes inútil, ese es lo peor. Y para salir de ese ciclo, a mí, por ejemplo, me pasó que yo me tuve que desintoxicar mucho tiempo, un año prácticamente en un trabajo muy rutinario, muy de comprobarme a mí mismo que puedo hacer eso, ¿no? Donde no tuviera que yo usar mucha creatividad porque realmente tenía la cabeza yo quemada, no podía ser creativo, pero esa labor me dio a mí mucha autoconfianza, ¿no? Lograr objetivos, lograr ventas y me dio otra vez el autoestima para reidentificarme, ¿no? Y revalorarme, creo que es bien importante. Lo que nunca dije fue cómo se resuelve, ¿no? Y, y Ya, depende, y depende en qué etapa estás. Pero Sandra habló de una cosa bien importante que es el mindfulness, ¿no? Y ok. el hacerte presente o el sentirte presente, cómo se traduciría mindfulness, ¿no? Eh, es la mejor herramienta para, para, Sí. para las, Y tan fácil, para creo que las ese es comunidades. lo tan práctico, porque el mindfulness es precisamente que estás lavando los trastes y estás consciente de que estás lavando, estás metido en lavar los trastes, ¿no? En cosas mundanas que ni te das cuenta, Y que es también importante ayuda el a tema. controlar esta rumiación negativa que habla Sandra, que sucede cuando haces más grandes los problemas de lo que son, ¿no? Y el Como decían las mindfulness, maestras, déjele tarea para que no ande pensando cochinadas, ¿no? Ponme la cabeza a trabajar en algo para no estar pensando en justo, cosas malas, en ideas, muy, justo, eh, justo. locas, Y eso me ¿no? lleva, Sí. y eso me lleva al resto. Yo creo que con el mindfulness lo pondría en el centro y me lleva al resto de las tareas, ¿no? El dormir bien, el tener una buena higiene de sueño, el tener un calendario de actividades bien hecho, ¿no? No estar saltando de un lado a otro, eso también ayuda a darte estructura, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando ya estás en burnout, etcétera, pues ir con un especialista. La verdad es que tienes que ir con un psicólogo, tienes que Claro, realizar, claro, tienes que trabajar, etcétera. Y sí. otro aspecto también que he estado investigando últimamente es la relación de nuestro bienestar con la macrobiota, Ah, claro, con claro. lo que comemos. Sí, sí. Es tan central y en realidad nos hemos perdido en el consumo, sobre todo diría que quizá en Latinoamérica menos, porque es más como que la comida en casa y no sé qué, y vas al mercado, es quizá menos, ¿no? Ujú. Pero en países como en Estados Unidos o muchos países de Europa también que se han ido al fast food, a la comida Sí, que está, ¿cómo se dice? sí, Con ya preprocesada, ¿no? preservantes, Sí, sí, sí. procesada y qué sé yo, eso es muy dañino, es muy, 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 muy malo. estoy de acuerdo. Y Sí,
y ahorita recién está saliendo todos esos estudios de que realmente tiene relación inclusive con el estado de ánimo, con la depresión, Totalmente. Claro. es súper, súper No, de ahí es importante. donde sale, donde se fundamenta, yo creo, muchas veces los estados depresivos Ujú. en cómo estamos, Sí, ¿no? La química era lo que sí. hablábamos la otra vez también en otro de los Y ¿sabes programas. por qué te preguntaba eso de si tiene relación con una práctica espiritual o religiosa? Porque la felicidad sí ha habido estudios y dice que la gente más feliz es aquella que de los países que donde hay más prácticas religiosas. En este segmento, digo, cerrando la parte de las herramientas, entrando a este tercer segmento, que es cómo integramos el burnout o el concepto, ¿no? O cómo dividíamos a lo que es el divine within, ¿no? A esta parte divina que llevamos a la espiritualidad, ¿no? Todo lo que engloba esto. Entonces, me gustaría leer esta introducción a este el segmento. Creo que de aquí podemos partir como con mucho de la conversación. Es que desde una perspectiva espiritual, el burnout es una fractura dolorosa, pero también una oportunidad de transformación, ¿no? Y creo que también aquí nos está poniendo el burnout como esta gran oportunidad de transformación, ¿no? Es la señal de que hemos dado tanto que olvidamos por nuestros propios límites y necesidades esenciales. Integrar este proceso en el viaje de The Divine Within implica reconocer el agotamiento como una invitación a redescubrirnos, a soltar imágenes rígidas de nosotros mismos y abrirnos a una experiencia más auténtica de lo divino interior, ¿no? Ese es lo importante, ese es el proceso que hemos aprendido que vamos transmutando a lo largo de nuestra existencia y cómo esta situación nos ayuda ya como una herramienta de cambio, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué nos podrías decir, Sandra? Yo creo que como en toda dificultad en la vida, hay 2 opciones. O la ves, como algo horrible y te vas para abajo, como Claro, decimos, ¿no? O lo ves como la oportunidad para aprender de eso, para cambiar. Como dicen, ¿no? Errar es humano y errar 2 veces de tontos, ¿no? sí, aprendes de Porque tus errores, ¿no? Una cosa es claro, errar y otra errar cosa es es, humano, y ahí estamos y eso nos hace aprender, pero podemos todo es una oportunidad para realmente un cambio, como cuando yo trabajaba y la cultura de mi trabajo en el trabajo social en Suiza se trata de cultivar una cultura de retroalimentación, ajá, donde constantemente estés pidiendo retroalimentación para tu trabajo y estés dando la retroalimentación porque eso, tú eres el instrumento de trabajo, entonces claro. necesitas recibir y dar para poder mejorar. Y cada paso de retroalimentación o cada recibida es una oportunidad para algo bueno. O sea, claro, lo puedes tomar como, oye, me está criticando y ¿qué le pasa a este, no? O a Claro, esta. de qué es O como constructivo o destructivo, Claro, ¿no? o puedes decir: "Ah, gracias, ¿no? Voy a ver de cambiarlo, de hacerlo, de mejorarlo, de hacerlo así". Y pienso que algo así también, como toda situación difícil en la vida. Entonces, pienso que sí, es una oportunidad y es una forma de aprendizaje, y creo que me lleva de nuevo a eso de Claro, resisto, o realmente me rindo y lo acepto, y yo pienso que cuando hay una rendición, una aceptación, ahí hay un poder para poder cambiar, para poder, la transmutación, llega el sí, cambio. Sí, para sí, sí, coger la situación y la oportunidad es como un impulso, ¿no? Que viene, y ese impulso, para mí, en mi experiencia personal, viene de adentro claro, y eso mucha gente lo puede llamar, ¿no? La fuerza interna, tu, tu ser elevado, el universo en ti, el amor en ti. Yo lo llamo mi padre, madre en mí. Eh, hay diferentes maneras, da igual, pero pienso que claro. tenemos esa fuerza interna, esa fuerza, ese punto divino, como el divine Ujú, within, ¿no? ujú, Dentro de claro, ese nosotros es el punto, que exactamente, nos ayuda y que nos impulsa, ¿no? Para totalmente. mí eso es. Y tú, Manolo, desde la perspectiva médica, que digo, no es lo único, ¿no? De la parte también espiritual, ¿tú cómo Yo verías, creo que no? Digo, aquí lo estamos viendo como lección, pero también tú cómo lo verías.
Yo, yo creo que al reconocer la salud mental del individuo y su relación con el trabajo, que le da sentido a su vida, como ya lo hemos dicho, ¿no? Y eh, ahí es cuando reconoces que la divinidad del ser humano, es decir, no nada más es un instrumento eh, eh, para hacer dinero o para Ujú. producir cajas o para producir lo que Materiales, sea, para bienes materiales en general, ¿no? ¿no? O para hacer lo que sea, ¿no? Sino que es un ser eh, que, que, que siente, ¿no? Y que tiene esa divinidad o esa dignidad individual que debes de respetar. Y Correcto. entonces, eh, así es como lo veo. Mi teoría, bueno, creo que Tu la filosofía. platicamos alguna vez, es filosofía teoría, ¿no? Ok. Que está basada en nosotros, cómo ha avanzado la humanidad, pues a través del trabajo colaborativo. Es decir, un ser humano solito no Claro. pudo haber hecho todo lo que hemos hecho, ¿no? No pudo haber, Ujú. no puede ni siquiera pensar en el concepto de Dios solo, ¿no? Lo hacemos siempre en Ok. conjunto. Eh, la, Correcto. como producimos ciencia, la producimos en conjunto. Tomamos las ideas de los demás y las discutimos y etcétera, etcétera. Como producimos progreso, como producimos cura contra las enfermedades, etcétera. Entonces, cuando tú reconoces esa colectividad, ¿no? Este, Ujú. al mismo tiempo reconoces que cada ser humano es esencial, ¿no? O muy importante, no nada más en tu vida, sino en el colectivo de los seres humanos, ¿no? Y yo creo que Claro. ahí está la cosa, ahí está la divinidad. Cada uno es un ser humano, es un ser divino, perdón, y si nosotros los hacemos a un lado o los rechazamos o los tratamos mal, o etcétera, etcétera, no solamente les estamos haciendo daños a ellos, sino le estamos haciendo daño a toda esa colectividad. Claro, ya la humanidad Y- como colectivo y hasta el universo en general, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que eso, cuando tú hablas de burnout, estás reconociendo que ese ser humano es indispensable para todo, ¿no? Para Claro. el mundo, etcétera. Y además, pues es divino, ¿no? No puedes tratarlo como no divino, es decir, Exacto. No puedes negar esa no naturaleza. Eso me puedes gusta. negar su divinidad, ¿no? Sí, Y eso me gusta mucho. por primera vez ya esto de la salud mental, que yo creo que es incluso más importante que la salud física, ¿no? Este, o, o que las dos son importantes, que deberíamos de trabajar cada vez más en la salud mental. Claro. Y todo lo demás va a resultar, ¿no? Hablaban de la felicidad, hablábamos de la realización en el trabajo, hablábamos de todo esto. Si nosotros reconocemos en el otro una dignidad o una divinidad, entonces, pues a todos nos va a ir mejor. Sí, claro. Es que es verdad, somos únicos en todo el universo, no hay nadie Exacto. como uno. Y el reconocer, como dices, Manuel, en cada uno eso, cambiaría mucho porque realmente empezaríamos a tratarnos como tú dices, con la dignidad Ujú. que nos corresponde, por solo el hecho de existir como seres humanos, ¿no? Así Y yo creo que a nivel general, el reconocer que necesitamos cuidarnos a todo nivel, también a nivel mental, o sea, no es solo realmente el dar y el producir y ¿no? Ese sentido incansable Sí. es De ser también. útil, ¿no? De necesidad de ser útil, que no es indispensable, eso es muy Claro, importante. claro. Es también reconocer que necesitamos también alimentarnos y nutrirnos en diferentes niveles y a diferentes maneras y ver que estemos también balanceados, ¿no? Encontrar ese balance siempre es así, ¿no? Ningún extremo
lo vemos en todo sentido. Y bueno, y ahora más en esta parte de viviendo en Medio Oriente, ¿no? Ningún fanatismo, ningún extremo Claro. es bueno. Realmente nos lleva Y a claro, cosas, de ahí parte todo tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces siempre hay claro. que estar en ese balance de Entonces, hacia lo bueno. porque no es el lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Como un deportista puede ser, uno dice: "Ah, un deportista es alguien bueno", ¿no? Pero si un deportista se lleva al extremo de también llegar a un burnout y Claro. y terminar no sé dónde, no es bueno. Entonces, ningún extremo es bueno, tenemos que Sí, encontrar que ese llegan hasta balance el y ese agotamiento físico y hasta la muerte, ¿no? En muchos claro, claro. casos. Sí. Y de veras reconocer la dignidad y la dignidad en cada uno de Sí, Eso nosotros, me gusta mucho. pero no solamente para hacerles la vida mejor, es para hacernos la vida mejor, porque claro. estamos unidos colectivamente, ¿no? Si le va mal a uno, nos va a ir mal al final de cuentas, ¿no? Las Ese guerras, finalmente es una visión muy integral de cómo ver la famosa hermandad ¿no? La paternidad de Dios y la hermandad de los seres humanos. Es eso, que si finalmente nos queremos, nos cuidamos, nos atendemos como hermanos, pues qué diferente. Y suena cliché, ¿no? Ese es el clásico cliché, pero realmente sí, ¿no? Es importante. En el trabajo, ahorita decía, si finalmente los jefes, ¿no? Yo creo que y a mí me pasaba, ya algo sí me puedo sentir orgulloso que yo nunca le pedía a un subordinado hacer algo de lo cual yo no me sentía capaz. No, Jamás. no que no fuera capaz, que no tenía las herramientas para hacerlas. El clásico de que pídelo y hasta que truene y a ver cómo te da los resultados. Perdóname, no lo voy a tronar simplemente al Señor para ver que puedo meter una calabaza en una, ¿no? En un tamaño de un limón, no se puede. claro, Y lo único que voy a hacer, le voy a hacer la vida imposible y siempre me negué a ese tipo de cosas. ahí también necesitaríamos, en el ejemplo que pones, necesitaríamos herramientas concretas, ¿no? Yo estoy desarrollando como índices y cosas para ayudar tanto a los empleadores como a los empleados a reconocer este tipo de cosas, ¿no? Justamente era lo que quería ahorita, pasar esta parte de que Dios nos diga, ¿no? Y ambos nos digan lo que hacen y cómo nos pueden ayudar, porque creo que Ah, ambos tienen esa habilidad, ¿no? Práctica de enseñarle a la gente, nuestra audiencia, qué pueden hacer, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Manolo, lo que tú haces y cómo lo aplicas. sí, estoy tratando de buscar la manera de cómo hacer consciente a la gente de esto y darle las herramientas necesarias para prevenir el burnout y detectarlo a tiempo. Eso sería como Ok, los objetivos. Y entonces, lo que he preparado es una especie de índice de cooperación, que le llamo, ¿no? Y entonces, ok, por un lado está toda la parte psicológica evaluada, ¿no? Mediante cuestionarios que llenas mensualmente, trimestralmente e incluso diariamente para ver tus niveles de energía y no sé qué. Y por el otro lado está la parte laboral, ¿no? Cómo tratan a los empleados, cómo es la carga de trabajo, y todos son con herramientas medibles, ¿no? Y es fácil de llenar y al final te da un score, ¿no? O una claro. calificación en la que ves qué tanto, digamos, no tienes burnout, pero qué tanto estás, En tu el salud camino a, mental Estresado. y tu salud mental ok. está bien, ¿no? Estresado y tu salud mental está bien. Y de ahí puedes partir con herramientas específicas para cambiar tus hábitos individuales, pero también para tratar de cambiar tus hábitos o para tratar de cambiar las políticas y procesos de la compañía, ¿no? O Porque sea, que no nada más se quede en, muy importante. en el individuo, sino en la organización, que Claro, también no nada más depende a veces del individuo, sino de la en la organización. Es organización un individuo importante. puede estar muy bien, pero trabajar en una organización que es una pesadilla total y entonces, ¿no? Va a Sí, acabar en burnout. Eso es lo que hago. buenísimo. Básicamente. Pues mira, aquí tenemos toda la información de Manolo, todos los links pueden ahí visitarlos, van a estar en la información del programa, con gusto para que conozcan más de él, lean su libro. Y Sandra también tiene, digo, yo a Sandra la conozco también ya hace mucho tiempo por las bellas meditaciones que hace, que comparte diario. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito, Sandra?
Sí, bueno, como dije antes, la herramienta que yo uso es la meditación, el mindfulness. Como mucha gente creo que sería importante que se informaran qué es realmente el mindfulness, la meditación, porque mucha gente cree que meditar, no, yo no me puedo sentar y poner mi mente en blanco por tanto tiempo, no lo logro, no soy capaz. Eso no es. Porque la mente no se puede poner en blanco, es imposible. Nuestra mente piensa, es su trabajo pensar. Ese es la actividad de regresar al momento presente, esa es la práctica. Y lo puedes hacer, como tú decías, Santiago, antes, lavando los trastes, los platos, duchándote, tomando un café, yendo a caminar, estar consciente de cómo caminas. Hay muchas formas de practicar la atención plena, ¿no? El mindfulness. Y bueno, una de ellas también es la meditación, ¿no? La práctica más formal, digamos, que se puede hacer con meditaciones guiadas, se puede hacer en silencio, hay varias formas, se puede empezar con 5 minutos. La cuestión es hacerlo porque, como decía Manuel, la neurociencia nos ha explicado que se empieza a formar el camino de poder hacerlo de un hábito, ¿no? Un hábito necesita mínimo 8 semanas para formarse. Claro, Si uno empieza a practicar, por eso los programas de mindfulness, los que yo ofrezco también, que lo ofrezco online, es 8 semanas mínimo de esos programas para Ujú. que la gente se acostumbre y pueda haber un cambio, digamos, de hábitos en su vida. Y bueno, es también encontrar el balance en qué es lo que me hace, qué es lo que me llena en la vida, ¿no? Si me gusta bailar, incluir el bailar diariamente. Si me gusta salir con las amigas, salir una vez a la claro, semana con las amigas, Bien, hacer hacer esa planificación de una variedad de cosas que te ayuden a nutrirte individualmente. Y es importante también decir que como decía Manuel, o sea, nosotros, el hacer algo bueno en la vida nos trae recompensa y también a nivel mental. O sea, cuando nosotros estamos haciendo una acción claro, bondadosa hacia alguien, producimos oxitocina, ¿no, ujú, Manuel? es claro, correcto, sí. Corrígeme si sí. Entonces, eso es algo, la oxitocina es la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces, es importante saber que en realidad también somos creados estupendamente, o sea, la claro, creación el cerebro nuestro trabaja de una manera increíble. claro. Entonces, el hacer cosas también por otros, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo que ha experimentado hacer cosas por otros se da cuenta, ¿no? De lo hermoso que es y cómo te hace sentir y qué sé yo, ¿no? Lo pleno que te sientes, lo lleno, ¿no? Yo Sí, creo que sí, y, un- eso es muy y una bonito. cosa importante que yo he aprendido también en este trabajo de mindfulness, que la persona en que es más difícil hacer algo, es hacer algo, o sea, para alguien, o sea, lo más difícil lo tienes contigo mismo. Sí, claro, eso sí, no, y eso es Y como lo lo y lo esa habla es una mucho. cosa por cómo hemos crecido por nuestra sociedad, no dar, tienes que dar, no seas egoísta, no puedes pensar solo en ti, pero tenemos que no pasar al extremo de ser egoístas, no, pero Claro, hacer cosas por nosotros mismos para poder después dar para los otros, ¿no? Es como llenar la canasta, la cesta, ¿no? De flores y de ahí puedo dar las flores, ¿no? Cultivar la plantita, los tomates, de ahí puedo dar tomates. Entonces, correcto, ese es un aspecto que es importante, pienso, en la vida, ¿no? De poder correcto. cultivar eso, ¿no? Es cultivar esa bondad hacia uno mismo para poder después entregar la bondad hacia otro. Al día a día, que eso creo que es importante, ¿no? Que Sí, esto, y algo que siempre queremos aquí comunicar en The Divine Within es que todo esto es para la vida común, la vida mundana, ¿no? No es de que nos vamos a subir a un monasterio o a un cerro a no, elevarnos. Esto es para la vida diaria, para las vicisitudes de la vida diaria, que es lo más exacto, importante, ¿no? sí. Y pues bueno, todo lo que acaban de comentar Manuel y Sandra, todas las ligas están aquí también para que las vean, ¿no? Vean ustedes todo lo que ellos hacen, los puedan conocer más a fondo. Y pues bueno, creo que, digo, ha sido bastante interesante este tema. Vamos a invitar a Manuel y a Sandra para otros temas, que creo que fue bastante bueno.
Y pues bueno, vamos a ver ya las siguientes ocasiones, qué otros temas también, si quieren, han visto ahorita la audiencia, ¿no? Y algo que quieran saber en específico, por favor, pregúntenos. Sus opiniones cuentan mucho. Y pues bueno, vamos a estar ya para despedir el programa. Los agradezco mucho, Sandra, Manolo, por haber venido al programa, por haber compartido estas enseñanzas. Ha sido un gran placer que estén con nosotros. Y pues bueno, a ustedes por habernos visitado, por haber participado, escuchando. Como siempre les he dicho, aquí no se vale que simplemente se suscriban, aquí es que se suscriban porque quieren, tengan avisos, ¿no? Pues me dicen, oye, es que ¿cómo me entero? Tienen que poner la campanita de aviso, compartir, digo, aparte de compartirlo con un link, compartan esto de manera verbal, ¿no? Diciendo, oye, vimos este programa que está muy interesante con estas personas, y aquí siempre estaremos, como les digo, para fomentar este camino personal hacia el entendimiento de Dios, ¿no? Y pues bueno, para concluir ya nuestro programa del día de hoy, que es el burnout, cerremos con esto, que es, el burnout puede ser devastador, pero también puede ser el umbral de un nuevo comienzo. Al tomar conciencia, aceptar nuestra vulnerabilidad y nutrir la conexión con nuestra divinidad interior, podemos transformar el cansancio en crecimiento y descubrimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el equilibrio entre el ser y el hacer aquí en Divine Within. Yo soy Santiago Niland. Cuídense mucho y Carpe Diem. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.